Bueno, hoy es el lunes 3 de julio y estamos con una gran invitada, la doctora, abogada provida y también presidenta o presidente, mejor dicho, de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia aquí de Paraguay, la señora Valeria Insfrán Michelagnoli, que viene como siempre cargada ella de mucha ilusión para aquellos que la seguimos y también de mucho conocimiento, porque es una persona que viene siempre munida de cuestiones que hacen a la lucha que ella emprende a favor de toda esta gente que necesita, especialmente los menores, que son manejados a veces a través de ideologías foráneas y más si se trata del terreno educativo, de lo que estamos hablando o lo que va a venir formativamente, educativamente. Tenemos que abrir los ojos y estar conscientes de que podemos ser arrasados si no peleamos por esta causa justa, que es la de velar por los intereses de la familia, de los chicos, de la ciudadanía en general, de los valores nacionales, modos, usos y costumbres. Buen día, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo Pero estás? estoy impresionada por tu introducción. ¿Por qué? No, por Me favor. encanta. No, directo al grano. Porque, directo al grano. Claro, yo dije también antes de que venga Valeria, porque por supuesto que está hermosa, entre paréntesis, con el pelo así recogido, me parece que te queda más lindo, así pareces una dama antigua en el mejor sentido. Sí, ese es el recurso de las mujeres cuando no nos lavamos la cabeza, no tenemos tiempo, entonces nos recogemos un poco para disimular. Una imagen de camafeo, del camafeo sí, acá, pero muy bien, muy bien. Unos ojos hermosos, una sonrisa, una sencillez, naturalidad e inteligencia. Bueno. La de Valeria. Bueno, yo dije antes, grupos pro vida, vemos que el presidente electo se pegó un tiro en el pie. Esto salió hace poco, ante el anuncio posible del titular posible del Ministerio de Educación y Ciencias. Y este señor se llama Luis Fernando Ramírez, candidato posible a ministro de Educación. Sería el próximo ministro. Esos son, bueno, las conjeturas que surgen de que podría ser, como no, el próximo ministro de Educación del gobierno de Santiago Peña. Yo no sé si se va a dar eso, si se va a concretar. ¿Va a ser cierta? ¿Este nombramiento va a ser cierto o no? A ver, Valeria. Esperemos que no. No. Porque tenemos... Esperemos que no. Esperemos que no, Bruno. ¿Verdad? Porque tenemos detectados serios conflictos de intereses, que fue lo que estuvimos exponiendo en estos últimos días. Nosotros hemos estado peleando a brazo partido por la derogación de una ley en la cual se aprueba un convenio de donación de la Unión Europea, ¿verdad? Y en ese convenio se entrega para gestión directa el monto de 1.500.000 euros a la gran ONG Juntos por la Educación, de la cual el señor Luis Fernando Ramírez es fundador y actualmente asesor pedagógico. O sea, más claro agua. Más claro agua. Entonces, hay, en ese sentido, en esa línea, hay conflictos de intereses. También hay conflictos de intereses porque el mismo Luis Fernando Ramírez ha sido asesor nacional del Instituto de Desarrollo, quien ha elaborado lo que se llamó Segundo Acuerdo de la Transformación Educativa. Y por ese trabajo se cobró, el Instituto de Desarrollo cobró 840 millones de guaraníes. ¿Verdad? Estos documentos fueron todos objetados. Todo el mundo sabe que nosotros como padres organizados estamos pidiendo la derogación de este convenio, de esta ley
que aceptó el convenio de la Unión Europea. Estamos rechazando todo el proceso de transformación educativa. Fue criticado el primer acuerdo, fue criticado el segundo acuerdo, y nos encontramos que este señor está involucrado en todo este proceso. Decime, este señor Luis Fernando Ramírez es psicólogo y orientador educacional. Según su currículum, los papeles que avalan su trayectoria. Y podría ser, hasta ahora, podría ser el próximo ministro de Educación. Digamos, esto de la Unión Europea, porque había un monto, no sé si se orillaba ese monto, algo así como 80 millones de dólares, más o menos. Más de 86 millones de euros. De euros. Sí, para apoyar el proceso de transformación educativa. 86. Iba específicamente a 3 ramas, que son las fundamentales, como ya habíamos comentado acá en algún momento. Pero hay que reverdecer otra vez. Sí. Primero, la formación docente. Segundo, el currículum. Y tercero, la implementación de tecnología en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos perdiendo soberanía sobre lo que va a ser nuestro currículum, sobre lo que va a ser el currículum de la formación docente, y es gravísimo. ¿Y cuáles son los enfoques transversales que nos condicionan a aplicar en ese convenio? El enfoque de género, que ya sabemos todo lo que acarrea, que por más que acá los activistas del enfoque de género, los que impulsan, proponen y quieren implementar, nos digan que eso no es nada más que la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, ¿verdad? Sabemos perfectamente ya hoy lo que ocurre en los sistemas educativos donde se implementa eso. Bueno, perdón, una pausa. Este monto de 86 millones de euros, ¿se implementó ya? ¿Se cobró ya? ¿O está todavía en el aire? Se está ejecutando. Todavía no sé. Tengo entendido que se está ejecutando, ¿verdad? Nosotros pedimos información pública al Ministerio de Educación el año pasado. Y en esa información pública nos vienen lo que yo te estoy diciendo, y los nombres, los nombres de las organizaciones como Instituto de Desarrollo, Juntos por la Educación, y entre otros varios, el nombre de Luis Fernando Ramírez como asesor. Decime, ¿por qué tienen tanta fuerza y por qué están insertadas dentro del mundo educativo nacional las ONGs? Porque las ONGs fueron creadas justamente el concepto de organización no gubernamental fue creada en las Naciones Unidas. Y la definición claramente dice, son organizaciones no gubernamentales que impulsen las acciones, o para impulsar las acciones que los estados no pueden o no quieren desarrollar, llevar adelante, ¿verdad? Yo les veo mucho como los brazos largos del globalismo, que es un fenómeno que estuvo muy por debajo mucho tiempo y que recién ahora nos estamos dando cuenta de qué es lo que pasó desde 1989 en adelante. Y me refiero a 1989 como el año de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Sí. Entonces, en adelante el globalismo empieza a avanzar y hay un auge de estas ONGs muy vestidas con el manto de la filantropía, ¿verdad? Y ahí surge también a partir de ese momento el famoso George Soros, y ahí Alex Soros, que ahora es el que comanda su organización. Ahí empiezan a surgir estas figuras que para nosotros empiezan a tomar relevancia hace poco tiempo, porque no los conocíamos prácticamente, ¿verdad? O si había gente que la conocía. Yo por lo menos en el 2020 empiezo a interesarme en todo esto y a ver realmente cómo se manejan estas cuestiones. Bueno, a mí me gustó y atendí mucho, y así como yo, mucha gente seguramente, esa entrevista que te hizo Enrique Vargas Peña en ABC sobre todo esto, y vos ahondaste en ella sobre ciertos puntos específicos.
No sé si podrías recordar, para nosotros dar una continuación a eso. Vos basamentaste esta defensa tuya representando a esta red, por supuesto, de ciudadana por la niñez y adolescencia, sobre qué cánones, a ver, y qué específicamente se trató, sucintamente nomás, ahí en la entrevista con Enrique Vargas Peña. Bueno, nosotros todo lo que pasa políticamente en nuestro país, nosotros tenemos que leer en clave de puja de poderes entre globalistas y paraguayos interesados realmente en intereses nacionales, ¿verdad? Porque el globalismo es un movimiento, un fenómeno político a nivel global que lo que hace es vaciar a nuestros estados de soberanía. Nos ha dejado huecos, ¿verdad? Y incluso infiltrando los partidos políticos, ¿verdad? El caso clarísimo del Partido Liberal, que de liberal de doctrina clásica no tiene prácticamente ya nada, ¿verdad? Y asimismo dentro del Partido Colorado hay una infiltración y hay un ala muy socialista y otra ala que cree que es de derecha, pero que a mi criterio creo que no es. Pero realmente las fuerzas son globalistas y patriotas, ¿verdad? Personas que quieren defenderse de ese avasallamiento a la soberanía nacional, ¿verdad? Y acá nosotros estamos peleando por una soberanía educativa en bien de los chicos. ¿Por qué? Y el mayor argumento que tenemos es la prueba en los hechos mismos, la evidencia fáctica de lo que ocurre en otras sociedades cuando estos sistemas se ven tomados por ideologías y los ministerios de educación se convierten en máquinas de adoctrinamiento. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, que se deja de lado la ciencia, se deja de lado los valores y nos empiezan a subvertir por contenidos ideológicos. Y eso es muy grave. Ideológicos, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Hay un libro que se llama Maquiavelo Pedagogo, que trata justamente del Ministerio de la Reforma Psicológica. Y aquí tiene, creo que Valeria consigo trajo este libro, uno de ellos, trajo varios, rotulado Maquiavelo Pedagogo. Y esto del Ministerio de la Reforma Psicológica, ¿de qué se trata o qué trata? Bueno, se trata del modus operandi, como este libro, el autor de este libro es Pascal Bernardin. Acá yo ya voy a mostrar un poco. Sí, ¿verdad? Ahí está. Pascal Bernardin, él es un francés. Pascal Bernardin. Sí, que hace mucho tiempo está denunciando lo que está pasando, lo que estaba pasando. Primera edición del 2013. Y hace 10 años. Él habla de las técnicas de manipulación psicológica que se introducen en los sistemas educativos, la aplicación de la psicología social en la educación. Te habla de la UNESCO y una educación y control psicológico. Atiendan, hay bibliografía sobre esto y debemos tomar la responsabilidad de informarnos. Yo no te puedo hablar demasiado en detalle, te leo el índice. No, está bien. ¿Verdad? Para aprender un poco la revolución ética, dice. Entonces, la revolución cultural y el interculturalismo o el multiculturalismo. Bueno, y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos preocupados, pero hoy yo quiero darle un mensaje más bien al Partido Colorado. Por favor. Y voy a leer algo que me mandó una mamá para que la audiencia y sobre todo los diferentes diputados, senadores, la cúpula del Partido Colorado escuche lo que dice una madre de a pie que me escribió y me dijo:
Nadie entrega las mentes moldeables a los perdedores. Entregar el Ministerio de Educación como premio consuelo a los que han perdido es en realidad darle el premio mayor. Porque no tienen prisa, porque en unos años, moldeando la cabeza de los niños, no tendrán contrarios. Los ganadores no entienden nada de la batalla cultural si ponen un Ministerio de Educación en manos de la oposición. Y esto lo vemos en redes sociales cuando vemos que todos aquellos que hicieron campaña en contra del Partido Colorado hoy están festejando el posible nombramiento de Ramírez. Bueno, esto ya lo hacía Hitler, con todas las juventudes hitleristas o hitlerianas, ¿verdad? Así iban removiendo aquellas cuestiones familiares de esos chicos jóvenes en aquel momento y le metían lo que deberían de pensar a partir de ahora esas juventudes, ¿verdad? Eso ya Hitler promocionó y así obtuvo la respuesta masiva del pueblo alemán en aquel momento. Y bueno, sabemos cómo terminó todo esto, pero hubo un momento en que así adoctrinaron a los jóvenes justamente a través de ¿cómo que se llama? De meterles cosas en la cabeza. Sí, de ideologías. Claro. De ideología. Y nosotros los padres lo único que estamos peleando es que nuestros chicos reciban educación de calidad. Ciencias, recuperar los valores para fortalecer nuestras sociedades, ¿verdad? Estamos viendo lo que está pasando en muchos países. Ahora, lo que está pasando en Francia. Y te quiero, porque vale la pena leer lo que la gente me manda, ¿verdad? Y me mandaron también hoy, esta mañana, lo siguiente. Es un escrito de un señor, ¿verdad? Y dice, hace referencia a los desmanes en Francia. Ante los desmanes provocados por las violentas manifestaciones en Francia, se lee en la noticia que el presidente Macron dijo: pido a los padres responsabilidad para que sus hijos se queden en casa. Es el mismo representante del Estado que poco a poco ha minado y debilitado la patria potestad de los padres y que se erigió en tutor de los menores, se refiere al Estado, el que ahora cínicamente pide a los padres responsabilidad sobre sus hijos, cuando es ese mismo Estado, por leyes delirantes, el que le despojó de sus atribuciones educativas, de sus facultades disciplinarias, restándole autoridad sobre sus hijos menores a los propios padres. Atendé lo que es. Fuerte. Bueno, claro que muy fuerte. Entonces, más de 3.000 personas han sido arrestadas justamente en Francia desde el inicio de las violentas manifestaciones por la muerte de Nahel Nael. Creo que fue un chico de 19 años que desató todos estos desmanes allá. Y la noche de ayer domingo, un bombero de 24 años murió en Saint-Denis, cerca de París, también cuando apagaba un incendio de autos. Hoy lunes está prevista una reunión, seguramente ahora mismo, entre el presidente Emmanuel Macron y los representantes del Parlamento. Esto respecto a ¿cómo que se llama? La cuestión del seguro social, creo que es. Comenzó así, toda esta historia. No, comenzó por un muchacho, un menor, que en una persecución por la policía de 19 años fue muerto, ¿verdad? Pero por resistirse y además que fue un forcejeo con el auto, bueno, en fin, todo ese. Pero vos ves cómo se repite. Sí, todo se replica y se repite. En los Estados Unidos, ¿te acordás cuando empezaron esa manifestación por la muerte de aquel hombre de color? Sí, ¿verdad? Sí. Después también en Colombia se dio lo mismo. Y coincide que todos tienen sendos antecedentes
similares. Delincuenciales, ¿verdad? Similares, claro. Decime, Luis Fernando Ramírez, si llega a ser ministro, su desempeño, de acuerdo a la lupa de ustedes, va a ser inclusive mucho más, digamos, no quiero decir peor o no, pero inclusive va a tener más fuerza ideológicamente que lo que persiguió este ministro Zárate, que todavía está vigente. Estamos convencidos de eso. Él es una persona, nosotros respetamos, Bruno, la línea de cada persona, ¿verdad? Respetamos su ideología, respetamos sus convicciones. Él tiene un colegio privado que es el Centro de Desarrollo de la Inteligencia, el CDI, ¿verdad? Donde él es el director ahí. Él es el director. Y acá nosotros tenemos, gracias a Dios, todavía libertad educativa. Y es un colegio privado que tiene, en base a la demanda de la gente, lo que quieren meterle ahí a sus hijos, lo hacen, ¿verdad? Y hay gente que está muy contenta probablemente. Pero cuando uno empieza a mirar un poco la base filosófica o la pedagogía que ellos implementan, se puede ver la línea en la cual él se formó pedagógicamente hablando. Entonces, lo que funciona para un colegio privado, a nosotros nos preocupa mucho que se quiera trasvasar las mismas líneas. Trasvasar las mismas líneas al sistema nacional, ¿verdad? Sobre todo cuando esa línea está totalmente respaldada por la Unión Europea, por poderosas ONGs. Y acá yo quiero hacer un paréntesis. El asunto, ¿cómo se genera esa lucha contraria a todo esto que viene de allá arriba? Ese es el tema. Nosotros vamos a tener un ministro que apoya 100%, que está convencido de que eso es lo correcto, ¿verdad? Y que ¿cómo nosotros vamos a sentarnos? ¿Cómo se refuta eso? ¿Cómo nosotros vamos a sentarnos a hablar con él y a decirle a él que pare algo? Él está ciegamente convencido y que cree que es lo correcto. ¿Y cómo se refuta eso? ¿Se revierte esta historia a partir de ahora, digamos? Bueno, yo hago un llamado. Si se cristaliza su nombramiento, ¿verdad? Yo hago un llamado al Partido Colorado a que tenga mucho cuidado, porque ellos han hecho una promesa electoral y han ganado. ¿Te referías a Santiago Peña específicamente? Me refiero al Partido Colorado y a todos los candidatos, a todos los que se candidataron y a todos los que llevaron adelante el discurso de los padres prometiendo a la ciudadanía del Paraguay que se iba a cuidar de la familia y que no se iba a permitir la injerencia extranjera en perjuicio de nuestra soberanía educativa y en perjuicio de la integridad de las familias paraguayas. Ese fue el discurso. Entonces mi llamado no es directamente al presidente de la República, es un llamado a todo el Partido Colorado, que han ganado las elecciones con el discurso de los padres. Decime, este movimiento LGTB, no sé qué cosa, LGTB, digamos, forma parte de toda esta revolución que viene de afuera también y de todos los intereses organizacionales que también están insertándose dentro de esta erosión que vos estás sintiendo en el plano educativo, ideológico, ese tipo de cosas, porque el sábado estuvo con una marcha por el Centro de Asunción LGTB. ¿Tiene mucho predicamento esta organización dentro de esto que se está gestando, digamos, que está gestando, digo, hace rato ya, pero que se está, digamos, solidificando el caso con el nombramiento posible de Luis Fernando Ramírez? Mira, yo creo que hay que tratar esto por cuerda separada, aunque yo te puedo decir de que prácticamente todas las ONGs con agenda progresista son aliadas, ¿verdad? Sí, todas. Sí. Tenemos el mapa de las ONG y cómo actúan
coordinadamente, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, y es importante decir esto, Bruno, hay gente de mucho prestigio en Juntos por la Educación, y yo tengo que decir que probablemente ellos no sepan el trasfondo. Hay que decir que probablemente ellos no se estén dando cuenta, y que ellos, muchos de ellos, gente a quienes conozco y aprecio muchísimo, no tienen la película completa y no se dan cuenta. Decime, ¿cuánta gente que compone esta red ciudadana por la niñez y adolescencia? Bueno, somos más de 30 organizaciones de la sociedad. A grandes rasgos nomás, digamos, qué cantidad de... Y acá entran los padres también. Claro, y están también los padres. También dentro de la red hay algunas organizaciones de padres, hay organizaciones que se dedican a rescatar a los chicos de la drogadicción, hay organizaciones que se dedican a prestar servicios a los chicos que han sufrido violencia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Está también el Centro de Estudios de Bioética, varias organizaciones, y además con el tiempo y con el trabajo que hemos hecho de exponer a la ciudadanía la traducción de los lindos conceptos que nos vienen desde organismos internacionales, ¿verdad? Se han sumado o sea, que son aliados nuestros, organizaciones de padres autoconvocados, ¿verdad? Y otras organizaciones de padres ya existentes con anterioridad. Pero bueno, el tema es el siguiente, y me parece muy importante tu pregunta sobre el lobby LGTB. Hay que entender perfectamente, a nosotros no es problema nuestro las decisiones de los adultos con su vida sexual. A partir de los 18 años. De adultos, ¿verdad? Y nosotros no somos, ¿cómo te iba a decir? Homofóbicos, ni nada por el estilo, Bruno. Jueces tampoco. Y no es nuestro problema. Pero sí somos muy tajantes cuando esa gente se quiere acercar a espacios donde se deciden políticas públicas sobre niñez y adolescencia. Por supuesto. Y estamos como padres en todo nuestro derecho. Alerta. ¿Verdad? Entonces, en alerta. Esta gran manifestación que se hizo, ¿cuándo fue? ¿Ayer o el sábado? El sábado creo que fue. El sábado, nosotros lo que criticamos mucho es al lobby LGTB, financiado fuertemente por organismos internacionales y ya últimamente abiertamente por la embajada norteamericana. También, por que supuesto. Tenemos acá en la embajada a un activista LGTB y que fue y posó frente al Panteón de los Héroes con todos los muchachos, ¿verdad? Con todos los muchachos. Con todos los muchaches. No sé cómo llamarle. Pero bueno, ellos se autodenominan así, muchaches, muchachis, qué sé yo, qué lo que... Pero bueno, y eso no es serio para un diplomático. Eso está bien para un activista, pero el embajador está haciendo... Entonces yo me pregunto, ¿cuánta plata puso la embajada norteamericana para hacer avanzar estos lobbies? Es grave, Bruno. Vámonos. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que nace un nuevo gobierno, querida Valeria. Bueno, por eso vamos a llamar un poco la atención. Que no sea que prosiga este nuevo gobierno lo que este otro apañó. Claro, apañó y lo que hizo la vista gorda. Lo que se quiere combatir de este otro proceso, este otro gobierno que se diluye, digamos. No puede ser que tome la posta de igual forma o con mayor intensidad, me parece. Totalmente. Para nosotros fue y es la sola intención del presidente electo de pensar en Luis Fernando Ramírez como posible ministro. Para nosotros constituye un motivo de muchísima preocupación, y personalmente
yo lo tomo como una traición a su discurso de campaña. ¿Te refería al presidente electo? Sí, señor. Y lo hago con muchísimo... Mira, lo que yo digo, yo no digo enojada con nadie. Yo expongo las situaciones y llamo la atención. Claro, por ¿verdad? supuesto. Y es más, uno saca sus conclusiones. Claro, y yo estoy convencida, Bruno, que el presidente electo está convencido de que Luis Fernando Ramírez es un buen perfil para el MEC. Pero él creo que tiene que fijarse en lo que nosotros mostramos, los intereses, el conflicto de interés que tiene, ¿verdad? O porque son varios. Y también tiene que fijarse en cuál es su línea pedagógica y qué filosofía es la base de su pedagogía. Decime, si esto se da, digamos, si se lo nombra oficialmente a este señor, ¿ustedes ahondarían aún más inclusive esa lucha que hace rato vinieron despertando, digamos, respecto a la defensa de los padres, de la familia, de los niños, de las niñas, de los adolescentes? Bruno, yo te ¿Van a decir, intensificar ustedes la... Y lo más probable que sí, porque Bruno, nosotros tenemos una grave crisis de confianza y de credibilidad, así como está ahora el ministerio. Hay una crisis de confianza. Se generó eso por el ministro actual. Zárate. Pero nombrándole a Ramírez o a cualquier otra persona vinculada a ONGs de esa misma línea, o que tenga esa misma línea de pensamiento en cuanto a la mirada del sistema educativo, en vez de curar la crisis, se va a ahondar la crisis. Por eso te hacía esa consulta. Sí. Entonces, y ustedes van a estar contrarrestando eso mucho más enfáticamente. Y vamos a estar denunciando. Yo te dije la última vez que estuve, ¿te acuerdas? No importa el gobierno que fuera, siempre vamos a denunciar lo que no esté de acuerdo a los intereses nacionales. Bueno, querida Valeria Insfrán Michelagnoli, muchísimas gracias. Seguí en esta tesitura o con esta manera de pensar, de luchar, de actuar, y esperemos que esto también llegue a las autoridades que deciden sobre la suerte de la educación y que revea Santiago Peña, en este caso, el nombramiento de este señor Ramírez, ¿verdad? Porque hay mucha gente instruida, mucha gente preparada, mucha gente que puede aportar su grano de arena en favor de la familia, de los niños, de los adolescentes, de las niñas, de la educación propiamente, y creo que no deben de cerrarse a una sola persona o a una sola dirección o a intereses que pueden también, a través del dinero, mover estanterías, y para peor, no para mejor, porque nosotros tenemos que buscar un desarrollo para mejor y más desde el punto de vista de la educación. Hablando de la educación, en 34 años desfilaron por la educación desde el 89 hasta parte 23 ministros de educación. Y en la época de Stroessner, en 34 años, 3 fueron los ministros de educación, con sus más, sus menos, lo que sea. Pero se tuvo una línea. En 34 años, 3 ministros de educación. Y en 34 años, desde el 89 a hoy, 23. ¿Qué política educativa se puede desempeñar si cada año o año y medio cambian los ministros, las cabezas de un ministerio de educación y ciencias tan importante? Porque en base a todo esto, el país se puede o no desarrollar, puede ir para adelante o puede ir por el sendero contrario. Bruno, para terminar, sí, ¿cuál es el perfil que nosotros le pedimos al presidente electo? Por favor, ¿cuál es?
una persona neutral, objetiva, idónea. No pedimos nada más. Pero acá si vamos por elegir a personas con vinculaciones con ONGs, se pierde totalmente la imparcialidad y va a ser juez y parte. Que es lo que tenemos que combatir. Sí. Bueno, muchas gracias Valeria Insfran Michelagnoli. James Blunt está ahora con You Are Beautiful.